¿Qué tal? Les saluda Montserrat Arango y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy es para mí un gusto presentarles a un ponente que tendremos el día de hoy aquí en el Poder Judicial del Estado. Él es el maestro Salvador Romero Espinosa y es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Montserrat. Es un honor para mí estar aquí acompañándolos en Chiapas y agradezco mucho la invitación que me ha hecho aquí el Poder Judicial a través de la titular de la Unidad de Transparencia, la licenciada Blanca Coutinho, y de todos los consejeros y consejeras y consejeros que lo integran. Pues bien, maestro, la ponencia que vamos a tener el día de hoy con usted se titula Versiones Públicas. ¿Sí nos podría hablar en rasgos generales acerca de esta conferencia que tendremos? Sí, claro, mira, es una historia interesante lo que sucedió desde que recibí la invitación y lo que estamos hoy por presentar. Las circunstancias son las siguientes. Cuando yo recibí la invitación todavía no se aprobaba en comisiones en el Senado de la República, es más, todavía ni siquiera se presentaba una iniciativa que pretende reformar la Ley General de Transparencia del país para efecto de suprimir la fracción que prevé como obligación fundamental para todos los poderes judiciales del país, suprimir la palabra interés público de las sentencias. Es decir, actualmente la ley vigente señala que solamente se deben de publicar en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia las sentencias, la versión pública de las sentencias que se consideren de interés público, de relevancia pública. Y eso ha sido un gran problema desde el 2015 a la fecha que está vigente esa disposición, estos 4 años, ha sido un gran problema a nivel nacional, el cual ha sido denunciado recientemente por diversas asociaciones y sociedad civil. Particularmente hay un estudio de una de ellas que se llama X Justicia, en donde hay estados, por ejemplo, como Zacatecas, que han durado años sin subir ninguna resolución, ninguna sentencia, argumentando que ninguna de las sentencias que aprueban en todo el Poder Judicial se puede considerar de interés público. Entonces, esa arbitrariedad o subjetividad para interpretar cuál sí y cuál no es lo que ha generado este descontento social. Cuando yo recibí la invitación todavía no estaba esa iniciativa ni el dictamen que ya se aprobó en comisiones, y que tengo entendido por lo que he escuchado que se va a aprobar este mismo año ya por el Pleno del Senado y probablemente hasta por la Cámara de Diputados, por lo que el año que entra es prácticamente un hecho que será obligatorio para todos los poderes judiciales del país el darle difusión permanente en sus portales de transparencia a todas las sentencias que aprueben. Y eso pues definitivamente tiene que cambiar el chip que actualmente impera, porque va a representar pues la apertura total de los poderes judiciales. Ahora sí van a estar sujetos a un escrutinio público permanente y total de todo su trabajo, que digamos el máximo reflejo del trabajo del Poder Judicial pues es el que se plasma en las sentencias y resoluciones que aprueban jueces y magistrados. Porque en este sentido, según lo que nos comenta, entonces no había en sí un estándar de qué es interés público. ¿Cada estado lo podía interpretar como fuera? Así es. Aunque en los lineamientos que emite el Sistema Nacional de Transparencia venía una definición desarrollada, más desarrollada que la de la ley de interés público, seguía teniendo una carga importante de subjetividad su interpretación. Incluso en el dictamen que aprobaron en el Senado de la República hacen un análisis completo de eso, precisamente de cómo las diferentes definiciones de interés público que existen actualmente en los diversos ordenamientos no dan la certeza total o no dan un criterio uniforme sobre qué sí y qué no publicar. Entonces consideran, y yo estoy de acuerdo con ellos, en que debe de suprimirse ese adjetivo o ese criterio para publicar o no publicar resoluciones. En el caso de Jalisco, desde el 2013 se eliminó en la Ley Estatal de Transparencia, o más bien se obligó al Poder Judicial en la Ley Estatal de Transparencia a publicar todas sus resoluciones. Y estamos en el 2019 y apenas estamos logrando llegar a ese objetivo. O sea, no es nada fácil conseguirlo y probablemente estados, insisto, como el de Zacatecas que referí, que en 2 años no publicaron ninguna resolución, pues van a ser los estados que más batallen o más trabajo les vaya a costar dar cumplimiento a esta ley. Yo la invitación que haría aquí al Poder Judicial de Chiapas, y que lo voy a comentar más adelante en mi conferencia, es a que no se esperen a que se apruebe la ley, porque no sé si se va a aprobar el mes que entra o el año que entra, pero de que se va a aprobar, se va a aprobar. Entonces yo creo que la transición la tienen que empezar a hacer desde ahorita
para que no vengan entonces a quererse poner las pilas hasta que ya se haya aprobado y entonces sí, con el tiempo encima, traten de hacer algo que pudieron haberse empezado a hacer desde el día de hoy. Sí, claro. Pero también por otro lado, maestro, es sabido que hay datos que son muy sensibles y necesitan protección. En ese sentido, ¿cómo aplicaría o cuáles son esos datos o cuál sería la diferencia entre el interés público y la protección de datos? Mira, uno de los grandes retos que hay detrás de la elaboración de la versión pública de cualquier documento es el identificar posibles datos que deban de ser clasificados. Hay dos grandes rubros para clasificar datos. Un rubro es el de información reservada, que es aquella información que de revelarse podría poner en riesgo la integridad del Estado, la seguridad pública, la seguridad nacional, etcétera, etcétera. El funcionamiento correcto de las autoridades, instituciones públicas y demás. Ese es un rubro de información que se debe de proteger siempre. Por ejemplo, si alguien pide los planos de un centro penitenciario, ¿no? Es evidente que esa información es reservada y no se puede entregar. Esa sería una causa de clasificación, digamos, por el lado reservado. Y el otro gran rubro, que es el que atañe más al Poder Judicial y concretamente a las sentencias, es el rubro de los datos personales. Datos personales, pues que son todos aquellos que hacen una persona identificada o identificable y que evidentemente están implícitos e inmersos en todas las resoluciones, todas las sentencias, porque es imposible pues, que haya un pronunciamiento, que haya una resolución judicial sin que haya habido primero un particular que haya acudido a pedir justicia ante un tribunal. Entonces es evidente que de entrada pues su nombre será un dato personal que habrá que resguardar, pero como tal también existen otros datos personales como el domicilio, como el teléfono, ¿no? Como las características físicas. Hay muchos datos personales que pueden estar implícitos dentro de una sentencia. Por ejemplo, en los casos familiares, ¿no? Donde se desahogan audiencias en las que incluso salen o a la luz datos personales hasta sensibles, ¿no? Sensibles que pueden ser religión, ¿no? Raza, ¿no? Preferencias políticas, todos los que, digamos, de alguna forma, preferencias sexuales, ¿no? Todos estos datos que nosotros, pues, pudieran hacernos objeto de discriminación en algún momento dado o dañar nuestra honra o nuestra privacidad, se consideran sensibles. Probablemente tu nombre no sea sensible, pero a lo mejor si ya lo vinculas con otro tipo de datos, sí pudieran causarte una afectación. Entonces ese es el gran reto que evidentemente tendrán que enfrentar todos los poderes judiciales. Y ya lo enfrentan, ¿no? Desde que deciden subir una resolución considerada de interés público, tienen que tener cuidado con esto. Pero al momento en que se vuelve obligatorio que sean todos, pues evidentemente la carga de trabajo se va a volver mucho más grande, y probablemente masiva, y eso va a representar tener muchísimo más cuidado. ¿Por qué? Porque hay una ley general también de protección de datos personales. Así como tenemos la de transparencia, tenemos la de protección de datos personales. Y esa ley prevé medidas específicas de cuidado y además sanciones muy fuertes para la violación de datos personales. Entonces, si por error publicamos una resolución que no fue elaborada en versión pública, eso podría tener consecuencias muy graves para las personas que evidentemente se ven afectadas por haberse revelado sus datos, pero también para los responsables de haberla subido sin tener ese cuidado. Entonces, evidentemente, pues sí habrá que generar muchos filtros, ¿no? Muchos filtros de control para que se evite que pueda llegar a suceder algo así. Y en determinado caso, ¿habría posibilidad de que la ciudadanía o las personas vinculadas a algún caso en específico puedan decidir qué datos sí se publican y qué no? Que a alguien no le importara, no hay problema, publiquen esto, publiquen mis datos, o es de ley que no. La Ley General de Protección de Datos Personales prevé cuáles son las causas en las cuales un sujeto obligado, una autoridad, puede dar a conocer datos personales. Y una de esas, digamos, excepciones es cuando tiene la autorización expresa del titular de los datos para publicarlos. Digo, en ese sentido, pero solo sería respecto a los datos personales de quien tenga la autorización expresa, claro. En ese sentido, pues sí podría darse una excepción, ¿no? De que se publicara un nombre. Aquí hay un tema importante que todavía está debatiéndose. Digo, la Corte sacó una resolución, un acuerdo general aplicable solo para ellos, pero que digo que sí es interesante. No recuerdo si fue a finales de 2016 o principios de 2017, donde estableció que el nombre de las partes
no lo van a reservar en las resoluciones de la Corte, salvo en los casos específicos en que se considere que la revelación pudiera causar un daño mayor a las personas, ¿no? Temas familiares o muy sensibles, ¿no? De menores de edad, por ejemplo, ahí hicieron un listado. Entonces, por ejemplo, la Corte dice, bueno, pues es que también el nombre de las partes le da debida publicidad a las resoluciones y además pues genera también procesos de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, es un debate, ¿no? Hasta dónde se debe proteger el dato correspondiente al nombre. Actualmente, por ejemplo, pues tenemos prácticamente todas las entidades federativas, tenemos un boletín judicial donde se publican los acuerdos de cada juicio y los nombres de las partes en muchos de ellos. Entonces hay que ir revisando, hay que ir acotando y hay que ir estableciendo cuándo sí, cuándo no, por ejemplo, el nombre. Pero el resto de los datos personales, pues es evidente que está protegido y que se debe de resguardar. La autoridad no tiene la posibilidad, la autoridad que resguarda datos personales no tiene la posibilidad, ni siquiera la ley le da la potestad de analizar si puede o no revelar un dato personal. Esa potestad es exclusiva de los organismos garantes de transparencia, del INAI a nivel nacional y de los institutos de transparencia de cada entidad. Por ejemplo, aquí Chiapas tiene su instituto de transparencia. El instituto de transparencia sería el único facultado en todo el estado para ordenar la liberación de un dato personal. Entonces, por ejemplo, en Jalisco, la Universidad de Guadalajara tiene una Defensoría de Derechos Humanos y esa Defensoría el año pasado hizo 2 resoluciones donde determinó que había habido acoso sexual por parte de 2 diferentes maestros de preparatoria respecto de alumnas. Y en la versión pública de su resolución no publicó el nombre de los maestros que fueron recomendados que no estuvieran dando ya clases, ¿no? Que los separaran del contacto. Entonces se presenta un recurso y nosotros en el instituto estamos analizando la posibilidad de, mediante una prueba de interés público, ordenarle a la universidad que sí libere ese dato, el nombre del profesor que acosó sexualmente a alumnas de preparatoria menores de edad, porque consideramos que es de interés público la relevancia del dato, pero la universidad por sí sola no lo puede entregar porque no tiene facultades. La universidad está protegida como cualquier otra autoridad pública a proteger y resguardar los datos personales en su poder. Tenemos un término que se está manejando que es el de máxima publicidad. ¿Qué papel y qué relación tendría con todo esto en cuanto a las sentencias y resoluciones de nuestros juzgados? Mira, el tema de la máxima publicidad es un principio, es una directriz, ¿no? Como tal no significa propiamente una obligación de hacer algo o de no hacer algo, sino es una directriz que te dice que cuando tengas duda de qué reservar y qué no reservar, pues busque siempre la máxima publicidad posible de la información pública en tu poder. Entonces, es como, digamos, el criterio de desempate en una decisión difícil, ¿no? El criterio de desempate dice que tiene que ser la máxima publicidad en el sentido de únicamente, pues, que no se vaya a violentar de más el dato personal de una persona o de más la institucionalidad o el funcionamiento de las instituciones públicas. Ese es el principio de máxima publicidad. Ahora, ese principio está evolucionando y ha hecho posible que existan otras figuras, como la figura primero del Estado abierto, luego del gobierno abierto, luego del Parlamento abierto, y ahora también estamos entrando ya de lleno al tema de la justicia abierta, que es un tema que pues también es muy reciente, tiene 2 o 3 años que se empezó a hablar ya seriamente de este tema, y pues que lleva implícita mucho más que la transparencia de las resoluciones. Ya justicia abierta estamos hablando de entrarle a cuestiones hasta de la redacción misma de las resoluciones, cómo se debe redactar una resolución para que cualquier ciudadano la pueda entender sin que tenga que ser abogado o que tenga que tener un abogado al lado explicándole cada uno de los términos porque no entiende nada, ¿no? Es ya ir mucho más allá. Pero todas estas cuestiones solo son posibles a través de la aplicación del principio de máxima publicidad de las instituciones. Nosotros necesitamos de la ciudadanía para que eso sea posible, porque si la ciudadanía no acude con nosotros, no presenta el recurso, no impugna las respuestas que le dan o no hace la denuncia por falta de publicación de información, pues a lo mejor nosotros no vamos a enterarnos, ¿no?, de esa opacidad. Entonces ahí es donde la ciudadanía pues sí necesita conocer estos temas primero para después poderlos ejercer estos derechos y poderse involucrar.
Y también destacar, ¿no?, que es muy importante en este sentido la capacitación, igual para aprender técnicas nuevas, utilizar nuevas tecnologías. Y en ese sentido el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios sí se ha preocupado para que a través de nuestra Dirección de Transparencia se estén buscando esos vínculos, e incluso se ha capacitado con otras entidades, ¿no? Claro, mira, el tema de la capacitación es indispensable ante estos nuevos paradigmas que vamos o que estamos enfrentando de máxima publicidad, de transparencia, de derecho a la información, porque antes, pues el trabajo del Poder Judicial estaba completamente en la opacidad. Esa es la realidad, ¿no? Históricamente los poderes judiciales han sido muy celosos de la información que generan, y bueno, pues el cambio ha sido en pocos años, digamos en 1 o 2 décadas que está este proceso de apertura de justicia más abierta, y una parte indispensable para que funcione la justicia abierta es la capacitación del impartidor de justicia, del juzgador. ¿Por qué es indispensable? Porque si el juzgador no está capacitado para plasmar adecuadamente sus ideas en un proyecto, en una sentencia, eso puede generar desconfianza en la gente sobre por qué el sentido de esa resolución. Y es ahí donde entra, por ejemplo, el tema de la argumentación jurídica. La capacitación en argumentación jurídica es indispensable porque eso nos permite sostener por qué llegamos a una determinada conclusión con todos los elementos objetivos, más que subjetivos, objetivos detrás de nuestra decisión. Y de alguna forma eso elimina pues la sospecha de que pudo haberse tomado la decisión de manera arbitraria o producto a lo mejor de un conflicto de interés o incluso hasta de corrupción. Entonces las sentencias tienen que hablar por sí solas. Muy bien, y ya para finalizar, maestro, ¿algún mensaje que quisiera dar tanto a juzgadores, juzgadoras de aquí del Poder Judicial, como a la ciudadanía de Chiapas, del Estado? Bueno, pues a los juzgadores, a invitarlos a que se sumen pues desde ya esta nueva corriente de máxima publicidad, de transparencia y de justicia abierta, que se capaciten, que se preparen. Es muy difícil hacer sentencias exhaustivas, digámoslo así, cuando tienes una carga de trabajo tan grande, ¿no? Nosotros lo veíamos en el Instituto de Transparencia de Jalisco. Pues quisiera uno meterle más estudios, meterle más jurisprudencias, más teorías. Yo entiendo perfectamente eso, pero creo que con las herramientas adecuadas de argumentación jurídica, en pocas hojas podemos decir mucho. No es necesario llegar a esos proyectos de 100, 200 hojas, ¿no? Yo creo que con estas herramientas bien aplicadas podemos ser muy claros y muy concisos y en pocas hojas decir mucho y decir lo suficiente para respaldar nuestras decisiones y poderlas sostener ante toda la sociedad, porque ese es el gran reto que ahora viene. Necesitamos ser especialistas o volvernos especialistas en argumentación jurídica para poder llegar a tener resoluciones más chicas, pero también más concisas. ¿Y para la ciudadanía qué podría recomendar? No, bueno, pues la ciudadanía, lo último que quisiera es tener que acudir al Poder Judicial a nada, ¿no? O sea, a final de cuentas la ciudadanía, cuando viene al Poder Judicial a exigir justicia es porque pues alguien ya le quedó mal, ya no le pagaron, se quiere divorciar, lo robaron, o sea, a final de cuentas la ciudadanía acude al Poder Judicial precisamente porque tiene un problema, pero desde los que vienen, pues ellos, sus derechos van a quedar iguales, ¿no? O sea, van a querer acceder a sus resoluciones. Lo que va a modificar esto para la ciudadanía es que yo los invito a que se involucren en temas de rendición de cuentas también en el Poder Judicial. Es decir, México es uno de los países en que menos se involucra la sociedad civil, la verdad, en la revisión, en la fiscalización y en la rendición de cuentas de sus diferentes poderes. Solo hasta que tenemos un problema, pues ya, entonces ya nos quejamos. Pero antes de eso, pues no nos involucramos. Y ayudar de esa forma a prevenir la corrupción. Porque un juez que se sabe fiscalizado, pues difícilmente se va a prestar a un acto de corrupción. En cambio, un juez al que nadie lo revisa, pues puede tener los incentivos suficientes para a lo mejor caer en la trampa, porque al final de cuentas, pues nadie estamos exentos, ¿no? Y pues bueno, maestro, fue un placer tenerlo aquí en el estudio y muchísimas gracias por su tiempo. El placer fue mío, agradezco mucho la invitación y agradezco pues a todos los que nos escuchan y nos ven por este medio.
Pues muchísimas gracias, les invitamos a que estén al pendiente de las redes sociales porque vamos a subir la conferencia completa más adelante. Les saluda Monse Arango, hasta la próxima. Gracias. Para más información visita poderjudicialchiapas.gov.mx y nuestras redes sociales. Una producción de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Poder Judicial del Estado de Chiapas.